Me toca a mí compartir la palabra y gracias, quería darle el inicio, ¿no? al tema que el Señor puso en el corazón del pastor para este mes, que ya estamos culminando este año, y era sobre el sembrador y la semilla. Y yo pensando en esta palabra, yo digo, tenemos que entender nosotros, si somos una buena tierra, si la semilla que está plantada en nosotros debería de ser para nosotros un gran tesoro. Amén. Porque vamos a verlo todo pues a la luz de la palabra, ¿no? Pero si quiero que lo estemos mirando desde el punto de vista de que nosotros somos tierra. Amén. Entonces, para no darle más largas al tema, yo quiero que comencemos con una pregunta. Yo quiero que esa pregunta nos la hagamos durante toda la enseñanza que el Señor ha permitido traer en este día. Amén. ¿Soy buena tierra? Es una pregunta que nos tenemos que hacer nosotros mismos. Amén. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Entendiendo la parábola del sembrador y la semilla, porque para el Señor era importante dejar esta enseñanza. Amén. Entonces, cuando el Señor dejó esta enseñanza, yo me doy a la tarea de indagar en la palabra qué es lo que el Señor me quiere decir. Yo creo que es algo que nosotros no podemos dejar de buscar. Cuando el Señor habla, nosotros tenemos que escuchar. Amén. Entonces, en el libro de Mateo yo le puse, esta parábola está en el libro de Mateo, en el de Marcos y en el de Lucas. ¿Vale? Entonces, en el libro de Mateo lo presenta como, Mateo es más directo. ¡Ay, qué alegría! Yo ya aquí, no lo veía aquí en esta pantalla, yo bueno, en esa medianamente lo estaba mirando. Mateo es más directo. Dice que él lo presenta como el sembrador salió a sembrar. ¿Vale? Ahora vamos a buscar los versículos, ¿vale? Pero ustedes conocen esta historia, ¿verdad? Vale. Por eso yo he ido a esta parte y luego vamos a ir desarrollándolo a la luz de la palabra, obviamente. Entonces, cuando lo lee Mateo, la parábola del sembrador, dice, el sembrador salió a sembrar. O sea, directa la palabra, comienza directamente. ¿Amén? Luego dice que vinieron las aves y se lo comieron, brotó, pero no tenía mucha tierra, el sol la quemó, que es, destaca la falta de raíz, pues, en esa semilla. Luego dice que los espinos la ahogaron. Luego dice que la semilla, que estaba en buena tierra, produjo al 100, al 60 y al 30 por uno. Y termina diciendo, el que tenga oídos para oír, que oiga. En el libro de Marcos enfatiza en oír. Llamaron la fuerte la atención, o sea, es oigan. ¿Amén? ¿Ustedes están oyendo? Amén, gloria al Señor. Dice, también en el libro de Marcos describe la parábola, dice que vinieron a las aves y la comieron, que no tenía raíz, los espinos crecieron y la ahogaron, y da un orden distinto en el que dice en Mateo. Dice que el fruto fue del 30, del 60 y del 100 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. También termina diciendo igual nuestro amado en esa porción. Y el libro de Lucas, que realmente es en el que yo me voy a enfatizar más. Lucas aclara que la semilla es su semilla. O sea, no es como diciendo, es cualquier semilla, sino que es suya. ¿Ven? Enfatiza en que es de Dios. Dile al hermano que está a tu lado, la semilla es de papá. ¿Ven? O sea, es como algo más personal, algo más directo. La semilla es de él. ¿Amén? La semilla fue pisoteada antes de ser comida. Ven que lo describe de una manera distinta, porque el otro decía, vinieron las aves, se lo comieron, los dos ponían lo mismo, pero en esta especifica que fue pisoteada antes de ser comida. O sea, que fue tirada por el suelo,
fue pisoteada como si fuera basura. El Señor reprenda al diablo, pero algunas veces pasa eso, que la gente no toma la palabra con el valor que tiene la palabra, porque la palabra es directamente del corazón de Dios hacia nosotros. No podemos despreciarla en ningún momento. Nuestro apóstol Sergio sí nos deja muy claro y nos enseña mucho que si algo no entendemos, no lo desechemos, lo guardemos y estemos meditando en eso hasta que llegamos a comprenderlo. Amén. Pero nada se desecha, no lo pisoteamos. Amén. Luego dice también, Lucas destaca la falta de humedad. Cuando los otros estaban hablando sobre los espinos, él está nombrando que la tierra le faltaba humedad. O sea, él estaba haciendo como un detalle sobre algo agrícola, o sea, sobre algo de que quizás una persona en la época podía trabajar la tierra y podía llegar a comprenderlo mejor. ¿Amén? Los espinos la ahogaron y solo menciona el 100 por 1. O sea que ahí está como la diferencia entre esos tres, aunque realmente los tres están hablando de la misma parábola. Entendemos a la luz de la palabra que estos tres siervos del Señor, apóstoles, no son todos apóstoles del Cordero, eso lo sabemos, ¿verdad? Amén. Solamente Mateo era el apóstol directo del Cordero, los otros son apóstoles del Espíritu. Amén. Pasamos entonces a la siguiente, por favor. Ahí está. Entonces, en los tres libros, esta parábola la podemos ver de la siguiente manera. La parábola en sí, o sea, lo que Jesús hablaba para todo el pueblo en general, por ejemplo, en Mateo está en Mateo 13, del 1 al 9, en Marcos está, Marcos 4, del 1 al 9, y en Lucas está en Lucas 8, del 4 al 8. Pero luego está, después de la parábola, sigue explicando cuál es el propósito de la parábola, por qué se fue dada. Y eso lo seguimos viendo pues, en los versos 10, 17 en Mateo, 11, 12 en Marcos y 8, 9 en Lucas. Y la explicación de esa parábola, en Mateo pues la vemos en los versos 18 al 23, en Marcos del 13 al 20 y en Lucas del 11 al 15. Amén. Entonces, yo no lo puse ahí, sí me gustaría pues que cada uno buscara en la palabra del Señor. Yo le he pedido a Diácono que me ayude con la lectura, por favor, si puede buscar, aunque yo creo que te lo mando, pero si lo buscas en tu Biblia, quiero que busquemos Lucas 8 y lo vamos a leer del 4 al 15. Lucas 8, del 4 al 15. ¿Lo tienes? Sí, por favor. Mucha gente había venido de distintos pueblos para ver a Jesús y les puso este ejemplo. Un campesino salió a sembrar trigo mientras sembraba. Unas semillas cayeron en el camino. La gente que pasaba por allí las pisoteaba. Los pájaros se comían otras semillas. Cayeron en un lugar donde había muchas piedras. Las plantas nacieron, pero pronto se secaron porque no tenían agua. Otras semillas cayeron entre espinos. Las plantas brotaban, pero los espinos las ahogaban y no las dejaron crecer. El resto de las semillas cayó en buena tierra. Las plantas nacieron y crecieron y produjeron espigas que tenían hasta 100 semillas. Después Jesús dijo con voz muy fuerte: si ustedes en verdad tienen oído, pongan mucha atención. Hasta el 8, ¿vale? Hasta el 15. Vale. Luego los discípulos le preguntaron: ¿qué significa ese ejemplo que contaste? Y Jesús respondió: a ustedes les he explicado los secretos acerca del reino de Dios, pero a los demás solo les enseño por medio de ejemplos. Así que, aunque miren, no vean, y aunque oigan, no entenderán. El ejemplo significa lo siguiente: las semillas representan el mensaje de Dios. Las que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje. Pero cuando viene el diablo, hace lo que hace que se les olvide. Para los que ya no crean ni reciban la salvación de Dios que les ofrece. Las semillas que cayeron entre piedras representan a los que reciben el mensaje con alegría, pero no como no lo entienden bien. En cuanto tienen problemas, dejan de confiar en Dios. Las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie su vida, pues viven preocupados por tener más dinero y por divertirse. Las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje de Dios
y lo aceptan con una actitud obediente y sincera. Estos últimos se mantienen firmes y sus acciones son buenas. Amén. Entonces, con base a esto, yo realmente lo voy a desarrollar todo por el libro de Lucas, porque creo que lo explica de una manera diferente. O sea, no es tan diferente, por eso los puse al principio de las comparaciones entre los tres libros, realmente cómo explica cada uno desde su punto de vista esta parábola. Pero yo quería mirar con esta porque una de las cosas que me llamó muchísimo la atención fue el hecho de que si la semilla caía en el camino, lo pisoteaban. Y eso a mí yo qué sé, he leído la parábola del sembrador no sé cuántas veces, ¿no? Pero creo que es importante entender que para nosotros la palabra tiene que tener un valor muy importante. Amén. Entonces, continuamos. Entendiendo la base, pasamos a la siguiente, por favor. Ahí está. Jesús no da 4 tipos de semillas, sino da una sola semilla, que según la tierra puede dar 4 resultados diferentes. No es que la palabra sea distinta, es que la tierra es diferente. Por eso, ¿qué tipo de tierra somos? Depende de nosotros mismos. Amén. La palabra es perfecta, pero el oyente es variable. Entonces, vamos a la semilla. Amén. Lucas, el verso 11 solamente pasales. Ahí está. Pues solo vamos a leer el verso 11 nada más. Yo lo remarqué ahí que era del 11 al 15, que es lo que acabamos de leer antes, pero solamente quiero enfatizar en este nada más ahora mismo. Bueno. Esta es pues la palabra de la semilla, es la palabra de Dios. ¿Ustedes qué están leyendo, hermano? ¿La semilla qué es? La palabra de Dios. ¿Ustedes han traído su Biblia? Sí. Entonces ustedes son portadores de semilla, ¿o no? Amén. No sé, iglesia, ¿están despiertos? Amén. Amén. Si nosotros llegamos a entender de la forma en que el Señor nos habla, de la forma en que el Señor enseña, instruye, podemos llegar a entender muchas cosas, hermano. Algunas veces nosotros mismos somos los que hacemos que la enseñanza sea pesada. Nosotros mismos somos los que hacemos, ay, es que a ver si el tiempo, yo muchas veces lo he dicho, y un día de esto el reloj ese, vuela de ahí. ¿Por qué? Porque algunas veces veo a la gente todo el tiempo mirando así, mirando así. No, dale el tiempo a la palabra para que entre y que haga un cambio en tu vida. No va a haber un cambio en tu vida si la palabra no germina dentro de ti. Amén. Amén. En Marcos 4, del 26 al 29, por favor. Jesús también le puso esta otra comparación. Con el reino de Dios pasa algo parecido a lo que sucede cuando un hombre siembra una semilla en la tierra. No importa si ese hombre está dormido o despierto, o si es de noche o de día, la semilla siempre nace y crece, sin que el campesino entienda cómo. La tierra produce primero el tallo, después la espiga y finalmente la semilla. Y cuando llega el tiempo de la cosecha, el campesino recoge las semillas. Amén. Entonces, ¿cómo es esto, hermano? Y cuando Jesús estaba hablando, dice, Él empezó a comparar y a asemejar el reino de los cielos como una semilla en la tierra. Es como, sabemos que nosotros vamos a la casa del Padre. ¿Lo sabemos? Ok. Regresaremos al reino. Regresaremos a nuestro hogar, porque ese es nuestro verdadero hogar. Pero en este tiempo, mientras que nosotros estemos en la tierra, tenemos que caminar con la base de la palabra. Cómo nosotros vamos a ser recibidos allí depende de cómo nosotros seamos aquí. Amén. Entonces, dice en el verso 27, no importa si este hombre está dormido o despierto.
o si es de noche o si es de día. La semilla siempre nace y crece sin que el campesino entienda, sin que el sembrador entienda. Yo no sé si ustedes logran entender. La semilla está en nosotros, pero nosotros también somos portadores de semilla. Entonces, nosotros, yo me lo imagino como un saquito. No sé si ustedes han llegado a ver las semillas de mostaza. Son tan pequeñitas que puedes tener un montón y es que parece que no se va a acabar nunca, nunca se va a terminar, porque son demasiado pequeñas y pueden coger una gran cantidad. Si nosotros somos esos portadores de palabra, si nosotros somos portadores de semilla, allá donde nosotros vayamos, podemos dar una pequeña palabra. ¿Nosotros vamos a hacer el cambio? Les pregunto. No, yo no voy a hacer el cambio en la vida de una persona. El cambio lo va a hacer el Señor. Yo no voy a ver. La palabra del Señor puede ir más allá de lo que nosotros estemos aquí. Ustedes pueden portar la palabra allá donde vaya. Pero también, por ejemplo, a través de las grabaciones que nosotros ponemos, hay muchísimas personas que se conectan y que reciben palabra. Entonces, allá donde llegue la palabra, nosotros no sabemos qué trabajo, qué proceso es el que va a hacer el Señor ahí, pero lo va a hacer. Amén. Por eso dice, no vas a ver. Él puede dormir, puede estar despierto, puede ser de noche, puede ser de día, no sabe, pero el proceso de la semilla ahí va a seguir. Amén. Hebreos 4:12. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestros seres. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. ¿Cómo nosotros vamos a cambiar? Bueno, yo es que voy a hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios? A través de la palabra. Amén. Porque la palabra es la única. Mira, yo no te voy a convencer de que tienes que cambiar. Yo te puedo aconsejar, yo te puedo guiar, yo te puedo decir, pero eso no sirve de nada. Lo que realmente va a cambiar tu vida es la palabra. Nadie más lo va a hacer. Amén. Dice que la palabra penetra hasta lo más profundo. Discierne qué es bueno y qué es malo. Te hace ver la diferencia. Esa es la cuestión. Que algunas veces no vemos la diferencia. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, dice la palabra del Señor. Entonces, nosotros no tenemos que basarnos según nuestro criterio, según lo que nosotros pensemos que está bien, sino que nosotros tenemos que ver la palabra, analizarla y dejar que sea ella la que nos muestre en nuestro interior qué es lo que está mal. Isaías 55 y 11. Dios dijo, la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven a subir sin antes mojar y alimentar la tierra. Así es como brotan las semillas y el trigo que comen. El 11 también, por favor. Lo mismo pasa con mi palabra cuando sale de mi labio. No vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que yo quiero. Fíjate cómo el Señor lo compara. Y dice que está hablando de la semilla y la compara con la palabra. Amén. La semilla es soltada, hermano. La semilla es declarada. Pero lo que ustedes hagan con la semilla, ya, eso es de cada uno. Cuando el Señor me dio esta palabra, yo decía, qué tremendo, porque puedo llevar tanto tiempo en el Evangelio y algunas veces no logro comprender todo. Y cuando por fin logro comprender algo, se me abre algo dentro de mí y digo, qué glorioso eres. Algunas veces tenemos en poco una enseñanza sobre la semilla, sobre la palabra del sembrador, y esto es más profundo de lo que algunas veces pensamos. La semilla, al ser sembrada, tiene que morir para que pueda dar fruto.
Nosotros tenemos que morir a muchísimas cosas para poder germinar y dar fruto en su tiempo. Y el fruto de cada uno es individual. El fruto que puede dar mi esposo no lo doy yo. Y el fruto que puede dar mi hija no lo doy yo. Somos 3 personas viviendo en una misma casa, pero cada uno da un fruto diferente. Amén. Entonces, la semilla, símbolo del reino y de la palabra. La semilla es la palabra de Dios. La palabra es viva y eficaz. Jesús la compara con algo que crece por sí mismo, sin una ayuda externa. La palabra tiene poder transformador. La semilla tiene vida incorporada. La palabra del reino divide a la humanidad, no por el contenido, no por su contenido, sino por la respuesta a ella. Cada quien va recibiéndola de una manera distinta. Y entonces algunas veces, no, pero es que eso quiere decir esto, no, pero es que eso quiere decir lo otro. Y se levantan unas batallas doctrinales que el Señor mismo nos enseña en la palabra, que eso no edifica a nadie. Así que si alguien se quiere levantar en contra de la doctrina que nosotros entendemos como cierta, no voy a entrar en el debate de si él lleva razón o no lleva razón. ¿Por qué? Porque no edifica a nadie. Eso no trae ninguna bendición. No es que yo no le quiera escuchar a esa persona, pero si me va a atacar y yo tengo la certeza de que la doctrina en la que yo estoy es la correcta, no voy a entrar en ese debate, no me va a cambiar de opinión. Porque nosotros vamos a la palabra y en la palabra nos enseña que habían 12 tribus y cada una era distinta y cada una tenía su función diferente. Entonces, si nosotros somos el Israel espiritual, pueden haber doctrinas distintas y cada una en su enseñanza puede ser certera. ¿Amén? No sé si me doy a entender. Pero nosotros no tenemos que entrar en debate, hermano. Este pueblo es muy chiquito. Y aquí hay unas cuantas iglesias. Nos atacan por nuestra doctrina. Yo no voy a entrar en debate. Yo sé lo que creo. Yo creo en los 5 ministerios. Yo creo en el ministerio apostólico. Creemos en el ministerio de la mujer. Y de ahí no nos van a sacar. Amén. Amén. Seguimos. El sembrador. Pasamos. Verso 17. En esto la gente es como un terreno. Los que creen en Cristo son como el terreno que recibe mucho lluvia y produce una buena cosecha para el sembrador. Y Dios lo bendice. Amén. Me gustó mucho como decía esta palabra. La gente es como un terreno. Es como la tierra. Los que creen en Cristo son como el terreno que recibe la lluvia, o sea, es la buena tierra. Y producen una buena cosecha para el sembrador. Y hemos comprendido que el sembrador es Cristo. Amén. Entonces vamos a hacer, dile al hermano que está a tu lado, vamos a hacer una buena cosecha para él. Amén. Segunda de Corintios 9:10. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha en generosidad en ustedes. Amén. El Señor es el que provee la semilla. Él es el que da la palabra. Amén. No intentemos hacer las cosas a nuestra manera. No queramos trabajar la tierra como nosotros pensemos que es correcto. Amén. El sembrador. El sembrador es primeramente Cristo, pero también representa a los apóstoles, los predicadores del evangelio y todos los creyentes que comparten la palabra. Jesús enseñó que el sembrador no controla el suelo, ni manipula la germinación, solo se responsabiliza de sembrar fielmente, no de los resultados. El éxito no se mide por los números, sino por la fidelidad del sembrador. ¿Qué clase de sembrador somos? Depende también de nosotros. Amén. Okay. Vamos al último punto, los 4 suelos.
Amén. Esas son las 4 tierras, los 4 terrenos, como ustedes los quieran llamar. Amén. El primero es el camino endurecido, que representa al corazón cercado, duro. Como antes cantábamos, has cambiado mi corazón de piedra, me diste un corazón de carne. O sea que hay muchos que pueden estar así, entendiendo que el Señor les va a transformar. Amén. Entonces, el camino representa a las personas expuestas a la palabra, pero están endurecidas por incredulidad, distraídas o dominadas por el enemigo. Esas son las 3 áreas fundamentales de una persona endurecida. ¿Cómo funciona ese ataque? Satanás opera en el momento de la palabra. La batalla espiritual comienza en la mente. El corazón endurecido puede ser el resultado de repetidas negaciones a Dios. Y yo cuando leía esto, o sea, cuando yo estaba con este estudio, con esta palabra, yo decía, es como Jonás, cuando el Señor lo quería enviar para Nínive y él no, y me voy a otro lado. Y pasaban tantas cosas porque él no quería hacer lo que el Señor realmente quería que él hiciera. Entonces, no podemos andar dándole la espalda a Dios todo el tiempo. Eso hace que nuestro corazón sea duro, sea esa tierra que pisotea la semilla, que pisotea la palabra. Dice que opera en el momento de cuando la palabra es declarada. Fíjate que la mayoría de las veces en medio de la alabanza todo el pueblo se anima, todo el pueblo exalta, todo el pueblo viene. Cuando llega el momento de la adoración, a muchas personas les cuesta entrar en la adoración, les cuesta exaltar el nombre de Dios. Pero ya cuando llega la palabra, hay personas que algunos se duermen en el tiempo de la palabra. Y eso no entra la palabra. ¿Por qué? Porque ha llegado un momento en que el enemigo ha entrado ahí y le está quitando esa bendición de poder crecer y dar fruto. Entonces, tenemos que mirar qué nos pasa. ¿Por qué no entiendo la palabra? ¿Seré que soy un camino de piedra seco? ¿Será que la palabra en algún aspecto, en algún área de mi vida la he llegado a pisotear? ¿La he llegado a rechazar? ¿He llegado en algún momento quizás decirle no al Señor cuando el Señor claramente me ha pedido obrar y hacer algo? Creo que son preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué tipo de tierra somos? Amén. La segunda, el pedregal, emociones sin raíz, sin raíces. Pasamos al siguiente. El pedregal, emociones sin raíces. Son personas que responden con entusiasmo, pero sin profundidad espiritual. No desarrollan unas raíces mediante la disciplina, la obediencia o la perseverancia. La fe auténtica se prueba en la aflicción. Las emociones pueden iniciar la fe, pero solo la raíz la sostiene. La conversión superficial no produce fruto. Y en el libro de Lucas hemos leído que creen por algún tiempo. O sea que está hablando de una fe temporal, no de salvación. Es como durante un tiempo creen emocional. Mira, yo cuando leía la palabra yo decía, cuando yo voy a empezar con el Señor, hay una motivación que hace que yo busque de Él. La mayoría de las veces es una motivación emocional. Estoy pasando una situación muy difícil, busco de Dios. Estoy pasando quizás una enfermedad y busco de Dios. Pero cuando yo entrego mi vida al Señor y realmente creo en Él, yo no me quedo ahí. Yo empiezo a avanzar. Empiezo a dedicarle tiempo a la palabra, a buscar qué es lo que el Señor realmente quiere de mí, cómo el Señor quiere cambiar mi vida. Y poco a poco te das cuenta del cambio. Pero si nosotros nos quedamos ahí, llegará el momento en que la situación que estábamos viviendo se soluciona. Entonces lo más probable es que yo le dé la espalda a Dios. Y eso lo hemos visto
muchísimas veces, lamentablemente, lo hemos visto muchas veces en la iglesia. Hermanos que en un momento de necesidad han venido, han clamado al Señor, el Señor en su infinita misericordia les ha contestado, y cuando ya no han tenido lo que querían, no han vuelto. Y por más que tú le insistas y le animes, hermano vuelve, hermano ven, no lo hacen, porque fue por una emoción. Así que no había una raíz, no había una profundidad. No desarrollan esas raíces por falta de disciplina. Mira, cuando nosotros les decimos que hagan un ayuno, no es porque nosotros querramos que aguanten hambre. Nosotros hace poco tuvimos un ayuno de nosotros como equipo, grupo de alabanza. Y yo recuerdo que estuvimos dando una enseñanza a la luz de esto. No es solamente el no comer, porque lo mismo, mira, pueden haber personas que no comen en todo el día, que quizás van a comer una vez al día o 2 veces al día. Hay personas que tienen ese metabolismo, no necesitan pues hacer sus 3 comidas o 5 comidas que recomiendan los médicos, pero esa persona entonces no le sirve hacer un ayuno de alimentación, me refiero. Porque si esa persona por su costumbre es no comer, pues no le requiere un esfuerzo. Un ayuno para nosotros es un esfuerzo. ¿Qué es lo que te va a quitar? Pues de estar en las redes sociales. Ese tiempo lo dedicas para Dios. ¿Es un esfuerzo? Sí. El Señor lo recibe con agrado. Es un sacrificio. Eso crea una disciplina en nosotros, una costumbre. Cuando las personas empiezan en los caminos del Señor, se les enseña a orar, a ayunar, a leer la palabra, a buscar del camino del Señor. No porque nosotros queramos decir es que esto es así, sino porque queremos que ustedes conozcan a Dios tal cual nosotros lo conocemos. Como yo lo conozco, yo quiero que tú lo conozcas igual. Es que Jesús es mi amigo, Jesús es mi amado, Jesús es mi todo. Yo quiero que tú tengas esta relación con Dios de la misma manera. Pero cuando una persona no crea esas costumbres, entonces no crea una raíz en ellos y hace que se aparte. ¿Amén? Pasamos al tercero. Los espinos. Es un corazón dividido. Los espinos, pasamos. Ese es más común en las sociedades prósperas. Las espinas representan los afanes, la riqueza, los placeres, los deseos desordenados y preocupaciones de esta vida. O sea, se aferra más al día a día, a lo secular, que a otras cosas. La palabra puede germinar, pero no prospera. El doble corazón es incompatible con el reino. Algunas veces no es el diablo. Siempre están, que el Señor reprenda al diablo, es que el Señor reprenda al diablo, pero tenemos que analizar la situación. Dice, algunas veces no es el diablo ni la persecución lo que destruye la fe, sino las propiedades terrenales. Es la imagen del creyente que cree, pero cuyo fruto nunca llega a madurar, nunca llega a dar nada. El Señor nos muestra en su palabra y nos dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Eso es el comienzo para mucha perdición. Cuando el Señor nos muestra en la palabra que el joven rico se acercó y Jesús le habló y le dijo, tienes muchas cosas que hacer, y él le decía, todo lo he guardado, todo lo he hecho. Yo he sido fiel con mis padres, yo he dado mis diezmos, mi ofrenda, todo lo he hecho muy bien. Y Jesús le dijo, es cierto, pero solamente una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Ahora tú puedes pensar, pero Jesús, ¿qué es lo que quería hacer con esto? Quería que él dejara ese amor a la seguridad que le daba el dinero. Porque mientras haya la fe de muchos, o yo vivo por fe, porque el bolsillo está así, pero cuando el bolsillo está vacío, ahí ya la fe desapareció. Entonces, ¿dónde está el que vivo por fe? Porque el apóstol Pablo nos enseña en la palabra, sé estar en abundancia y sé estar en escasez. Con todo me conformo, el Señor me prospera en todo. Y a mí esa palabra se me hace rema.
en todo. ¿En qué momento estoy? Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor suple todo. Amén. Y la cuarta tierra. La buena tierra. El corazón regenerado. La buena tierra del corazón regenerado en Mateo, en Marcos y en Lucas lo enfatizan de distintos elementos, o sea, de diferentes maneras en esa fe. Lo pasamos, por favor. En Mateo dice, oye y entiende. En Marcos dice, oye y recibe. Y en Lucas dice, corazón bueno y recto, retiene y persevera. Entonces están hablando de tipos de fe distintas. Y a mí me gustaría que lo fusionáramos todo. Que tuviéramos la fe iluminada es la fe que vive certera, que la palabra es mi luz y yo creo en ella y para mí es así. La fe acogida es que abrazo la palabra, la abrazo, la recibo, la entiendo, la comprendo y para mí se hace rema. Y perseverantes, hermano. La salvación no es algo que venga y diga, bueno, ya está, sigo viviendo mi vida de pecado y ya está. No. La podemos perder y nos tenemos que aferrar a no perderla. Amén. Ser perseverantes en agradar al Señor, en crecer cada día y ser cada vez más como Él, eso tiene que ser para nosotros realmente nuestro origen, realmente lo que queremos. Amén. Entonces, el fruto es evidente de salvación. El corazón bueno no nace por sí mismo, sino que implica la obra del Espíritu Santo. Se dejan moldear por el Espíritu. Lo reciben, están con Él, en conexión, en contacto, en unión con Él. Espíritu Santo, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Dónde voy? Te necesito. Constante. El fruto no es instantáneo, sino que requiere de la perseverancia. Lo que he dicho antes, es estar constantemente haciéndole un mantenimiento a nuestra vida, constantemente haciendo la obra del Señor, constantemente caminando, mirando cómo cambiar, cómo ser transformados. Amén. El fruto es abundante, es del 30, del 60 y del 100 por uno. Y esto habla de una transformación real y visible. Cuando nosotros hablamos de Cristo, nosotros no hablamos de la religión, como nos llaman. Es que ustedes son de la religión evangélica, o que los otros son de la religión tal, o de la nosotros no somos una religión. Porque la religión nos limita a una doctrina de hombres. La religión para nosotros no es nada. Si a mí me dicen, es que tú eres evangélico, mira, para que tú logres entender lo que yo estoy diciendo, ok, para mí no. ¿Por qué? Porque mi crecimiento espiritual no se basa únicamente en los evangelios, sino la totalidad de la palabra. Amén. Entonces, si a mí me dicen que soy evangélico, me están limitando a 4 evangelios. Y no es así. Amén. Entonces, el vivir en Cristo tiene que ser una transformación día a día. No por un momento, no por un instante, no por una emoción, no según cómo estoy, si hoy estoy de ánimo, oh, gloria a Dios, si hoy no estoy de ánimo, entonces no, gloria a Dios en todo tiempo. Amén. Conclusión. La parábola del sembrador es una radiografía del alma humana y una lección completa para el discípulo. ¿Ustedes son discípulos de Cristo? Amén. Entonces, día a día nos escaneamos. El evangelio es poderoso, o sea, la semilla. Cristo es el sembrador fiel. El Espíritu, hablando del Espíritu Santo, prepara la tierra, o sea, nosotros. El corazón humano responde. El fruto demuestra la realidad de la fe. Y el reino avanza aun cuando parece débil. La parábola es una invitación a examinar qué tipo de terreno somos. Ponemos la imagen del final, por favor. Esta imagen le pedí a la IA que me la hiciera, porque intenté buscar una imagen parecida a esa en todos lados y no me salía nada. Menos mal que me entendió, porque algunas veces hace cosas muy raras cuando uno le dice algo. Pero era lo que yo quería trasladar.
Yo me miro en el espejo y ¿qué estoy viendo? Me escaneo de arriba a abajo. Me hago un análisis. ¿Qué clase de tierra soy? ¿Estoy andando todavía con los espinos? ¿Aún estoy viviendo entre los pedregales? ¿Aún estoy pisoteando la palabra? ¿Aún estoy dándole la espalda a Dios? ¿Qué tipo? Se ha terminado el tiempo. ¿Qué tipo de tierra somos? ¿Qué tipo de tierra soy? Porque yo quiero ser una tierra fértil. Una tierra donde crezcan los árboles y que den fruto abundante. Pero ¿sabes qué más? No solamente fruto abundante, sino que sea tan frondoso que dé sombra y que dé cobijo. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros. ¿Qué tipo de terreno somos? Esa es la palabra que el Señor puso en mi corazón. Yo espero que sea para ustedes de escáner también espiritualmente. ¿Qué tipo de hijo de Dios soy? Amén, pastor.